¿Qué rollo, banda? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden medir el FPS o frecuencia de resonancia de una bocina usando herramientas básicas que prácticamente cualquiera puede conseguir. Y al final de este video lo vamos a corroborar con equipo profesional para que vean qué tan preciso puede ser este método. Quiero comentarles rápidamente que este video lo estoy realizando ya que muchos me habían preguntado cómo obtener el FPS de una bocina, y esto es algo que yo ya les había platicado en otro video que está aquí en el canal, pero es un video un poco más extenso. Por ese motivo decidí nuevamente hacer este video individual y agregarlo a la lista de tutoriales para que ustedes puedan encontrarlo con más facilidad, ¿vale? Así que si te está gustando este tipo de contenido y te están ayudando mis videos, te invito a que te suscribas al canal porque se viene mucho más contenido, que dejes tu like, coméntame qué más quieres que les traiga en próximos videos, y también, banda, sigue activa la opción de hypear el video. Recuerden que me ayudan muchísimo y es totalmente gratis. Denle hypear, banda, y ahora sí, vámonos al punto. Para realizar esta prueba, banda, no necesitamos nada complicado. Lo que vamos a estar utilizando va a ser un multímetro que pueda medir en corriente alterna. Vamos a estar utilizando también un cable de 3 a 1 que vendría siendo este que tenemos por aquí, que es un cable que tiene conector auxiliar de 3.5 milímetros a RCAs. Como pueden ver aquí por esta parte, ya hice una adaptación para unir los dos RCAs y convertirlo a uno solo. Esto, bueno, pues realmente es porque al venir separados estamos trabajando en modo estéreo, y bueno, de esta manera yo lo vuelvo mono, convirtiendo a una sola salida. Por esta otra parte, bueno, tengo un RCA que ya previamente corté en las puntas y las estoy uniendo a los caimanes del multímetro, positivo y negativo. En este cable RCA, si nosotros quitamos el forro, vamos a encontrarnos con que hay un cable que viene aislado, que vendría siendo este en color rojo, y otro que viene sin aislar, que es este de acá, que sería el negativo, y el otro sería el positivo. No siempre viene en color rojo, a veces viene en color azul, a veces viene blanco, verde, en muchos otros colores, pero el que viene aislado es el positivo. Si ustedes llegaran a cortar estos de aquí, bueno, se van a encontrar con lo mismo, un cable negativo que viene sin aislar y el positivo que vendría aislado. Si ustedes no consiguen o no hacen esta unión aquí, pues acá pueden cortar, unir los dos negativos y los dos positivos, y de ese modo conectar las puntas hacia la bocina a la que vamos a hacerle la prueba. Por otra parte, lo que vamos a estar utilizando va a ser una aplicación que sea un generador de tonos, que es como esta que les muestro aquí en el iPad, en la cual nosotros podemos seleccionar la frecuencia que querramos, y bueno, pues aquí le vamos a dar en reproducir y la vamos a estar transmitiendo hacia nuestra bocina que vamos a estar midiendo. Esta app la pueden utilizar ya sea en un teléfono celular o en una tableta o iPad. Yo la utilizo aquí en el iPad, ya que pues si tienen un iPhone, bueno, pues recordarán que estos ya no traen salida auxiliar, y bueno, pues este iPad sí me da salida auxiliar. Ahora que si tienen un teléfono que tenga la salida, bueno, pues lo pueden usar directamente desde su teléfono. Este teléfono es un Android y aquí me encuentro con la aplicación que como tal es un generador de tonos. Si ustedes entran aquí a la Play Store, bueno, pues ponen generador de tonos en Hertz y les van a aparecer muchas opciones. Yo en este caso ya he estado utilizando esta y funciona bastante bien. Tiene la versión gratuita y tiene la versión de paga que trae algunas otras herramientas, pero de momento yo únicamente utilizo lo que viene siendo el generador de tonos, pero como pueden ver hay muchas otras más. Ahí pueden ustedes ir checando la que sea de su agrado, y si no, bueno, pues esta es la que yo estoy utilizando. Como podemos ver en el iPad, bueno, pues en la App Store también puse por aquí generador de frecuencias en Hertz y me aparecen muchas otras opciones, y por aquí está el que yo tengo ya instalado, que bueno, pues por aquí podemos ver que aparece como frecuenciador de ondas sonoras. Entonces pues este es el que vamos a estar utilizando en este video, es el que yo ocupo, banda. Por ahí ya me habían estado preguntando igual qué aplicación es, y bueno, ya les he dicho que hay infinidades. Ahí es la de su agrado la que van a descargar, pero si quieren exactamente la que yo utilizo, ahí lo tienen, ya saben cómo encontrarla.
Lo que también vamos a estar utilizando, pues obviamente va a ser una bocina, que es la que vamos a estar midiendo, vamos a estar encontrando el FS. Además de que, bueno, también me han estado preguntando si de esta manera también se hace para los tweeter. Y sí, señores, es de la misma manera en que lo hacemos. Por aquí tengo un tweeter ya, y este es uno de fábrica para mostrarles los dos ejemplos. Pero pues es básicamente con cualquier bocina que pueden hacer esto, banda. Adicional, como ya les mencioné en un principio, bueno, vamos a estar corroborando esta información con el DATS. Bueno, pues este equipo, como ya saben, esto sí es un poco ya más costoso. Es un equipo que nos permite obtener parámetros de las bocinas más precisas y nos da mucha más información, que bueno, pues eso quizás más adelante en algún próximo video ya les hable un poco más a fondo de este equipo. Y bueno, amigos, de momento ya les expliqué las herramientas que vamos a estar utilizando. Vamos a empezar con esta prueba, y lo que les mencionaba es: necesitamos que nuestro multímetro tenga para tomar lectura de corriente alterna. En este caso, bueno, pues este sí cuenta con esto. Por aquí podemos ver que al momento de yo encenderlo me aparece como corriente directa la lectura, entonces tengo que moverle aquí y ahí se vuelve a corriente alterna. El rango en el que vamos a estar midiendo, bueno, pues puede ser en milivolts, ya que lo que vamos a estar tomando lectura es a la salida de nuestra tableta, de nuestra iPad, de nuestro teléfono celular, lo que fuese. Bueno, pues van a ser salidas de milivolts. En caso de utilizar, también pueden conectar directamente a un radio y reproducir los tonos desde ahí, pero ahí, bueno, pues la salida del estéreo sí nos va a estar entregando más voltaje. Entonces esos son los puntos que hay que considerar. Por esta parte, como ya les mencioné, bueno, pues aquí en las puntas de los caimanes conecté estos RCAs, y lo que voy a hacer es que voy a conectar a mi bocina los caimanes. Por aquí tenemos el positivo y de este otro lado el negativo. Muy bien, ya tenemos conectada la bocina. Ahora vamos a conectar nuestro cable auxiliar. En este punto, el volumen de nuestro dispositivo que vayamos a estar utilizando debemos de mantenerlo siempre constante. Esto no debe de ser variable, es decir, no debemos de estar moviendo el volumen, subiéndolo o bajándolo, porque ahí sí ya tendríamos una lectura errónea. Lo que vamos a ir moviendo únicamente va a ser la frecuencia que le vamos a estar metiendo a la bocina. Por esta parte de aquí, banda, yo tengo lo que es el manual de esta bocina, y aquí tengo los parámetros que me da el fabricante. Son muchos los parámetros que nos entrega, pero lo que vamos a estar buscando ahorita va a ser el FS. El FS que nos marca, que maneja esta bocina, es de 80 Hz. Entonces nosotros vamos a corroborar este dato. Dice el fabricante que esta bocina, su FS es en 80 Hz. Bueno, vamos a empezar a medirla desde 60. Y bueno, entonces por aquí le vamos a dar ahora a reproducir. Vamos a empezar desde los 60 Hz. Vamos a darle reproducir para ir subiendo los Hz, y bueno, vamos a ir viendo qué pasa con el multímetro. Como podemos ver, aquí tenemos una lectura de 0.302, es lo que yo les decía. No vamos a estar midiendo ni siquiera un volt, entonces vale la pena poner en el rango de milivolts el multímetro para poder ver la lectura un poco mejor. En este caso yo aquí tengo la opción de automático en el multímetro, y vamos a manualmente bajarle. Ahí está en el rango de milivolts, y vemos que tenemos 303.5.6. ok, la bocina aquí ya está vibrando. No creo que se alcance a ver. Le voy a colocar por aquí algo para que vean cómo brinca tantito. Ok, como pueden ver, ahí sí. A simple vista pareciera que no, pero ya la bocina está vibrando. Y si acerco el micrófono, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir empezando a subir nuestra frecuencia, y vemos cómo el voltaje va a ir variando. Vemos que va subiendo: 344, 360, 373. En la medida en que vamos subiendo los hertz, va subiendo el voltaje. Y miren, banda, chéquense, aquí estamos en 370 milivolts. Estamos en una frecuencia de 78 Hz. Vamos a darle a 79. Tenemos 373. Y en 80 tenemos 375 milivolts.
Miren lo que sucede cuando yo subo una frecuencia más. Ok, tenemos 376 en 81 Hz y en 82 Hz se mantiene, pero miren lo que sucede en 83 Hz. Vuelve a bajar el voltaje. Entonces me regreso. 375 en 81, 376 en 80, tenemos 374. Entonces el valor más alto lo tenemos en 81 con 376. Si nosotros de aquí seguimos subiendo, bueno, ya el voltaje va a ir bajando mucho más. Como pueden darse cuenta, miren, ahí cae totalmente el voltaje. Entonces, en donde nosotros encontremos el voltaje más alto, vamos a ir, en este caso ahora, disminuyendo los hertz. Vamos a ir bajando y vamos a ir viendo cómo el voltaje va subiendo. Nosotros debemos de ir observando que al momento en el que llega el voltaje máximo y nosotros sigamos moviendo la frecuencia, bueno, ahí donde empieza a bajar nuevamente, nos regresamos, ahí estaría nuestra frecuencia de resonancia, banda. Este es el FS de esta bocina. La damos en parar y bueno, vemos que se detiene. Así es como se encuentra el FS de la bocina, banda, con solamente un multímetro, un cable de 3 a 1 con esta pequeña adaptación que hicimos aquí y un generador de tonos. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, vamos a ver nosotros con este dato, bueno, podemos ver que según el fabricante esta bocina tiene un FS de 80 Hz y efectivamente vemos que estamos en 81. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a corroborar este dato con el DATS para ver qué nos dice. Lo que vamos a estar haciendo ahora va a ser medir nuestra bocina con el DATS, que este cuenta ya con unos caimanes en el que vamos a conectar igual positivo, negativo. Este equipo necesita calibración, yo ya lo calibré previamente y ahora lo que vamos a hacer es tomar la lectura. Lo que hace aquí el equipo es que envía un barrido de frecuencias, es decir, le manda una reproducción de todas las frecuencias a la bocina y ya de esa manera él toma la lectura y encuentra el FS. Tenemos por aquí en pantalla, lo que podemos observar es la gráfica del comportamiento de la bocina. Vemos que aquí hay un pico y en este pico en donde se eleva, bueno, pues es en donde estaríamos teniendo nuestro FS. Si nosotros picamos aquí con el mouse, bueno, pues podemos ver si nos vamos moviendo, bueno, este cursor también va seleccionando en todo lo que es la curva. ¿Dónde es el FS? Bueno, aquí en un ladito podemos ver que está el FS, que es este que tenemos por aquí, y vemos que nos dice que es de 82.84, banda. Adicional a esto tenemos, como les mencionaba, la gráfica, bueno, pues que la parte más alta es más o menos por ahí, vemos que es igual en 82 Hz y bueno, pues nosotros sacamos aquí con este generador de tonos y el multímetro que el FS andaba en 81 Hz. Fíjense que solamente estamos teniendo una variable por 1 Hz, margen de error más o menos, pero ya lo vieron ustedes, con simplemente un multímetro, cable y un generador de tonos podemos obtener el FS de nuestra bocina. El DATS que nos entrega, sí, nos entrega muchos otros datos más que tenemos por aquí, que aparte, bueno, tenemos que hacer una segunda medición agregándole masa a esta bocina, agregándole un peso para que el equipo determine también otros parámetros más, que estos mismos parámetros, bueno, pues nos pueden servir para el diseño de una caja. Y bueno, como ya pudimos ver realmente la variación que hay entre una medición con un equipo profesional y este método que les estoy dando, realmente no es mucha la diferencia y pueden de esta manera ustedes ahora sí tomar una decisión para hacer los cortes de frecuencia de sus parlantes. Y esto apunta, banda, a una sola cosa, que realmente a veces las bocinas o los fabricantes mienten en sus parámetros y nosotros pues no nos podemos fiar de eso y tenemos que tomar una medición para poder trabajar
con los parámetros reales, pero en muchas ocasiones hay personas que no tienen o no cuentan con las herramientas, ya que estas herramientas a veces son un poco costosas y se entiende que pues para algunas personas que van empezando en esto aún no puedan hacerse de ellas, pero existen algunos métodos como este con el cual pueden obtener estos parámetros y así trabajar de una mejor manera o de manera más segura. Y ojo aquí, banda, el FS no quiere decir que es la frecuencia en la que nosotros vamos a hacer el corte de nuestro amplificador, DCP, crossover, lo que sea que le vayan a poner, ya que el FS es la frecuencia en la que la bocina va a estar trabajando o va a moverse muchísimo más con muy poca potencia. Así es que tengan cuidado con eso, banda, porque bueno, si ponen a sonar una bocina en su FS, esta se va a mover con mucha más facilidad y menos potencia en esa frecuencia, lo que puede provocarle una sobreexcursión, y esto va a provocar también que se dañe la misma mecánicamente, es decir, al tener una sobreexcursión puede salir la bobina de su lugar de trabajo y esto va a hacer que se dañe nuestro parlante, banda. Esto aplica para medios y para los agudos, drivers y todo esto. Los subwoofers no entran en esta sección, pero se puede sacar de igual manera el FS de la misma manera que lo hicimos aquí, solo que el subwoofer, a diferencia de las bocinas, bueno, pues están mecánicamente hecho para soportar un poco más y ellos sí pueden reproducir en su FS, pero el subwoofer, a diferencia de las bocinas, trabaja en conjunto con una caja acústica, la cual, bueno, pues nos entrega otro FS. Pero eso es un tema que veremos quizás en otro video. De momento espero que haya quedado claro esta parte. Y ahora, teniendo el FS, ustedes se preguntarán, entonces, si no debo hacer el corte de frecuencia en el FS, ¿en dónde hacerlo? Vamos a hacer el corte de frecuencia una octava arriba del FS para que la bocina trabaje más cómodamente. Es decir, en este caso, esta bocina LFS es de 80 Hz, lo indicado o lo adecuado sería trabajarla en 160 Hz. Ahí podemos hacer nuestro corte de frecuencia con una pendiente, bueno, pues no tan abrupta, una pendiente que sea un poco más prolongada y que le demos la posibilidad a la bocina de reproducir lo más naturalmente estos sonidos. Bueno, vamos a repetir nuevamente la operación ahora con un tweeter. Como pueden ver, está de la misma manera, todo conectado, pero en este caso recordemos que el tweeter, bueno, en muchas ocasiones vienen acompañados de un filtro. Esta medición hay que hacerla sin el filtro para obtener el FS verdaderamente del tweeter, ya que si lo medimos con el filtro, el propio filtro va a hacer que nos dé una medición errónea y no vamos a tener el dato correcto. Este tweeter, cabe mencionar que, bueno, pues no tengo la ficha técnica aquí a la mano, y esa es otra de las ventajas que nos da este método, de que cuando nosotros tengamos un componente que en ocasiones pues a veces tenemos por ahí ya desde hace rato, o algún cliente nos los lleva y no tenemos la ficha técnica, no sabemos cómo trabajarlo, bueno, de esta manera obtenemos su FS para poder trabajarlo de la manera correcta, ya sea eligiendo un buen corte de frecuencia en el amplificador, en el DCP, o por lo menos saber cuál es el FS para saber qué tipo de filtro colocarle. A lo mejor este tweeter es capaz de reproducir frecuencias un poco más bajas y nosotros le metemos un filtro determinado para otro tweeter que está más alto, y vamos a estar desperdiciando las frecuencias que es capaz de reproducir este simplemente por no tener esta información, banda. Vamos a buscar el FS. De este nos vamos a ir un poco arriba, que vuelvo a mencionar, en este caso, como en la potencia que estamos enviando con el iPad no es mucha, la podemos ver incluso aquí en el multímetro, que son milivolts. Bueno, pues no se va a dañar si nosotros le metemos frecuencias por debajo de su FS, pero pues vamos a empezar a buscar a partir de 3000. Yo creo que sí es capaz de reproducir, y vamos a darle aquí. Este tweeter, al ser un agudo, bueno, pues son frecuencias más altas. Estas sí se van a escuchar luego cuando nosotros empecemos a estar reproduciendo. Por aquí, si les llega a molestar un poco el ruido, pueden bajar a un volumen considerable para que no les esté aturdiendo, pero ya el volumen que seleccionen, recordar nuevamente mantener ese volumen durante toda la medición, banda. Lo que vamos a hacer, bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a arrancar de 3000, porque este tweeter dividirá yo
considero que sí debe de cortar bastante bajo. Entonces voy a arrancar en 3000. Ustedes lo pueden hacer desde 5000, porque si son tweeters de OpenShow, esos tweeters la verdad sí cortan bien arriba, están bien altos. Eso sí valdría la pena empezar muy arriba, tal vez hasta desde 10,000 hacia abajo. Créanme, se van a llevar una sorpresa cuando vean que esos tweeters reproducen frecuencias desde muy arriba. Pero en este caso, este Twitter considero que sí debe estar trabajando sobre este rango más o menos hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar de 3000 y voy a ir bajando de a 500 Hz aproximadamente y viendo el comportamiento del multímetro. Recordemos que debe de subir el voltaje y pues al momento en el que suba debe llegar a un punto en el que nuevamente empieza a bajar, y entre ese lapso debe de estar nuestro FS, ya que en este caso si voy uno por uno, bueno, pues no voy a acabar nunca. Vamos a ir haciéndolo de ese modo y les voy mostrando. Ok, banda, como pudieron ver, esa es la ventaja igual de esta aplicación, que tienen por aquí esto en donde pueden ir ustedes moviéndole ya manualmente a la frecuencia, y ya que estén cerca, bueno, pues pueden ir ajustándolo más minuciosamente. Por aquí yo le estuve deslizando y más o menos en esta frecuencia es donde sube el voltaje y, como pudieron observar, bueno, empieza a bajar nuevamente. Ya por aquí me voy a ir acercando con las teclas de aquí para ir uno por uno. Miren, por aquí tenemos la frecuencia de 1523, fue en donde el voltaje llegó más alto. Como ya les mencioné, busqué más o menos el rango en donde hubiera una variable de que el voltaje subiera y luego disminuyera, y de ahí me fui frecuencia por frecuencia buscando hasta encontrar la más alta. Y allí la tienen. Por esta parte ya me había adelantado tantito, ya había tomado la lectura de este Twitter con el DATS y me encontré con lo siguiente, banda. Este Twitter tiene un FS de 1561, por aquí podemos ver que está el pico, y tenemos por aquí nosotros que el FS es de 1523. Estos datos, a diferencia de comparar este con el que nos dé el fabricante, que puedan variar porque el fabricante esté mintiendo, bueno, pues este dato que nosotros estamos sacando aquí en físico con el Twitter, con el que estamos sacando con el DATS, este no debería de, ahora sí que no debemos de tener datos diferentes, ya que lo estamos midiendo, digámoslo así, en tiempo real, en el momento, aquí. Entonces deberían de ser iguales mediciones. Claro, este método que estamos utilizando, recordemos, pues es un método casero, por así llamarlo, y esto es un método ya con un equipo profesional que nos está dando pues una lectura más precisa. Pero aún así, bueno, miren, para el Twitter, que son frecuencias más altas, puede ser que por eso sea esta variable que es más alta. Tenemos que 1561 Hz. Para 1523 sí hay una variable de 40 Hz o de 38 Hz para ser exactos, pero aún así estamos cerca, banda. Estamos cerca del FS. Pudiéramos nosotros determinar que de 1523, bueno, 1500 y acá igual redondearlo a 1500, porque recordemos que el corte no lo vamos a hacer en el FS, lo vamos a hacer una octava arriba. 3000 Hz para el corte de frecuencia de este Twitter me parece bastante bien. De igual manera, por acá, tomando este dato, si nosotros realizamos el corte en 3000 Hz, vemos que en 3000 Hz es en una zona donde ya está trabajando bastante cómodamente, regresando a 4 ohms. La impedancia pues está pues ya relativamente baja, y como les vuelvo a mencionar, esto es un método para quienes no cuentan con el equipo profesional, y que es mucho mejor hacer esto que estamos haciendo aquí y determinar en dónde queremos hacer nuestro corte de frecuencia, a simplemente dejarnos llevar por lo que el fabricante dice o simplemente por nuestra intuición, banda. Así es que bueno, banda, aquí tienen la información. No se dejen llevar por lo que dicen a veces los fabricantes. Muchas veces nos mienten con tal de vender sus productos, pero la realidad es otra. Pero bueno, para eso aquí les dejo esta información para que ustedes mismos corroboren todos esos datos, y sobre todo que cuiden muy bien su instalación, que cuiden sus componentes, cuiden sus trabajos que entregan a clientes en el caso de quienes se dedican a esto. Bueno, pues ya pueden
determinar un corte de frecuencia bien hecho, van a saber qué frecuencias es capaz de reproducir la bocina y cuáles no, y así sabrán ustedes qué riesgo quieren correr. Al hacer un corte de frecuencia bien hecho y hacer que la bocina trabaje con lo que es capaz, bueno, pues no tiene por qué dañarse, únicamente hay que medir la potencia que le vamos a estar inyectando, que también la soporte, y debe de trabajar de la mejor manera, banda. Estas son algunas de las características que muchos hacen de un lado o que tal vez ni siquiera sabían que venían en un manual, porque siempre lo primero que hacemos es el manual, al verlo, tirarlo a la basura. Así es que fíjense en eso. Cuando adquieran marcas que sean económicas, bueno, pues duden un poquito de los parámetros que traigan y no está de más medirlos por su propia cuenta. A la medida en que pueda, vayan haciéndose de equipo profesional para que no les estén vendiendo gato por liebre, banda. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video por esta ocasión, un video que me habían estado pidiendo mucho. Espero que les haya servido, que hayan aprendido correctamente a seleccionar los cortes de frecuencia, que para eso ya hay muchos videos más aquí en el canal, banda, de cómo ajustar amplificadores, cómo hacer el corte de frecuencia, qué filtros elegir, qué pendientes usar. Todo eso se los voy trayendo con muchísimo gusto y lo seguiré haciendo, ya lo saben. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, banda, dejar su like, comentarme qué otros temas quieren que vayamos viendo y recuerden hypear el video, es muy importante. Con eso me ayudan a tener mayor alcance, me motivan mucho más a traerles todo este contenido y ambos crecemos de igual manera. Ya se la saben, bandita, yo no me despido, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido de Car Audio. Cuídense mucho, bye.